Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Gómez Barte, que es José Luis, es licenciado en Filosofía y Letras por la rama de Historia, por la Universidad de Oviedo. Es docente y sobre todo pues es un gran amante de todo lo que es la investigación, en especial de la ciana, y aquí pues ha hecho varias cosas sobre la heráldica, los hidalgos, etcétera, etcétera. Ha publicado pues en revistas de prestigio y también en congresos internacionales. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Félix. Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido por la invitación que me ha hecho la Universidad Popular de la Ciana para participar en la edición de este año, por lo que doy las gracias a los organizadores y en especial a Félix Suárez Chausero. Las circunstancias han obligado a realizar esta edición de forma telemática, lo que tiene muchas ventajas, como asistir a estas conferencias cada uno desde un lugar, pero tiene algunos inconvenientes, como dificultar el lenguaje no verbal del conferenciante e incluso el movimiento escénico, que también ayuda a dar movilidad a la exposición. Yo, para evitar que mi exposición sea una pantalla fija con mi imagen hablando un buen rato, voy a recurrir a un archivo de presentación, deseando que el tema de la conferencia resulte más variado. El título que escogí para esta ocasión es, como saben, 2 episodios singulares de la Edad Moderna en la Ciana. Los 2 episodios no van a tener la misma extensión. El primero resulta más largo porque voy a detenerme en algunos conocimientos históricos que redundan en una mejor comprensión de estos episodios. Podemos, el que quiera hacer alguna pregunta, si puede ser, pues prefiero que sea al final del primer episodio, por ejemplo, y al final del segundo, más que para no interrumpir la integridad de cada uno de ellos. Por lo que he dicho, empiezo por una introducción para recordar a qué llamamos Edad Moderna y qué hay que pensar respecto de la Edad Moderna de la Ciana. Entonces comienzo con la presentación. Vamos a ver. La Edad Moderna y la Edad Moderna en la Ciana es lo que va a constituir esa introducción. Recuerdo que la Edad Moderna es esa etapa histórica que comienza con el descubrimiento de América en 1492 y acaba con la Constitución de 1812. Abarca 3 siglos, pero con diferencias entre ellos. Respecto de la Edad Moderna, es frecuente también la denominación de antiguo régimen. Lo que pasa es que esta denominación, más que abarcar a los 3 siglos, está más ligada al siglo XVIII que a los otros 2 de la Edad Moderna. La estructura de ese siglo XVIII estaba más próxima a los cambios que a continuación sucedieron. De ahí que sea ese antiguo régimen, sobre todo al que se refiere el siglo XVIII. La Edad Moderna en la Ciana significa tener en cuenta la sociedad, la economía, la mentalidad de los habitantes de este valle bajo el final del reinado de los reyes católicos, todos los reyes Habsburgo o de la Casa de Austria y los Borbones del siglo XVIII.
He aquí un documento del reinado de Felipe III y lo que he subrayado ahí en ese círculo azul, lo tengo aquí abajo, VS del Q de la Ciana, es decir, vecinos, la abreviatura VS con esa O pequeñita, vecino del concejo, la Q es la abreviatura de concejo de la Ciana. Pues esta ejecutoria pues, es de julio de 1614. Una prueba de cómo la Ciana pues, aparece perfectamente documentada en los archivos. A lo largo de 3 siglos habría muchas cosas que contar, porque la Ciana estaba inmersa en las circunstancias históricas de cada momento. Con el Reino de León en su conjunto, al que pertenecía, y con el Principado de Asturias, porque hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XX la Ciana perteneció a la diócesis de Oviedo. El arciprestazgo de la Ciana era uno de los 9 que formaban parte del arcedianato de Babia. Hay que tener en cuenta que las diócesis estaban divididas desde un punto de vista administrativo y jerárquico en arcedianatos. Cada arcedianato estaba presidido por un arcediano que era dignidad de la catedral. Por tanto, el arcediano de Babia era dignidad de la catedral de Oviedo. Y cada arcedianato estaba dividido en arciprestazgos. La Ciana era un arciprestazgo junto con los otros 9 que formaban el arcedianato de Babia. Y cada arciprestazgo, pues como se sabe, es un conjunto de parroquias, todas las parroquias de la Ciana. Habría que, si entrásemos en detalle, veríamos cómo formaban parte del arciprestazgo de la Ciana alguna parroquia que hoy día no pertenece a la Ciana. Quiero poner este mapa para que se vea cómo la diócesis de Oviedo pues abarcaba más de lo que ahora es el Principado de Asturias, la Comunidad de Asturias, la provincia de Oviedo. Aquí vemos toda esa parte que entra en lo que es, la provincia de León, ¿no? Este es un mapa anterior al concordato de 1851, pero así se mantuvo hasta el siguiente concordato, porque en este concordato de 1851 lo que se redujo fue la enorme extensión de esos 2 grandes arzobispados, que era el de Santiago de Compostela, que como vemos llegaba hasta Sevilla, o el arzobispado de Toledo, que llegaba pues hasta Granada, Córdoba, Jaén, etc. Con el concordato de 1851, esos grandes arzobispados van a reducir su tamaño, pero se mantuvo la adscripción de esas parroquias y esos arcedianatos más allá de la provincia de Oviedo hasta el concordato de 1953. Ahora vemos en este mapa cómo pues los límites de la diócesis de Oviedo coinciden con los de la Comunidad de Asturias. En el caso de León, pues como hay 2 diócesis en la provincia de León, que es la de León y la de Astorga, pues de ahí que no coincidan, la diócesis de León no coincida con la provincia de León. Entonces, en 1954, como consecuencia del concordato de 1953,
un decreto de la Sagrada Congregación Consistorial del Vaticano, modificó los límites de varias diócesis españolas. En la provincia de León estaban el arcedianato de Bavia y el arcedianato de Gordón, dentro de la diócesis de Oviedo los dos. El arcedianato de Bavia estaba formado por esos arciprestazgos: Laciana, Bavia Alta, Bavia Baja, Luna, Ordaz, Omaña, Riello, Los Carvajales y Armellada. En total, 165 parroquias que los constituían pasaron a la diócesis de León, pero eso pasó en 1954. Con eso quiero decir que esta época que estamos estudiando del siglo XVIII, pues Laciana tenía su parte y su historia como parte del Reino de León, pero también su parte de historia vinculada, y lo vamos a notar a lo largo de estos dos episodios, con el Principado de Asturias, con Oviedo y con la diócesis de Oviedo. Estos episodios que voy a exponer es una singularización, por eso también incluyo esa palabra en la denominación, dos episodios singulares, pero sí que se insertan en esa trayectoria de los últimos años en la historia, que es la prosopografía. La prosopografía es el estudio de los individuos y sus relaciones sociales, y el método prosopográfico es uno de los grandes instrumentos con los que cuenta un historiador para profundizar en la historia social de una determinada comunidad, de una determinada institución o de un determinado grupo humano. Desde hace unos años, la prosopografía ha cobrado mucha importancia. Las fuentes históricas nos dan personajes concretos, con nombres y apellidos, de los que a través de los documentos nos ha quedado parte de su peripecia vital. Es importante profundizar en el hecho de que en Laciana vivían personas que formaron parte de la historia de España de cada momento. Personas cuya trayectoria de vida ejemplifica aspectos de la historia de su tiempo. No debemos considerar a Laciana un lugar inaccesible o del que no se saliera más que con dificultad por su carácter montañés o por su dificultad orográfica. Para la mentalidad del siglo XXI, pensar en la Laciana del siglo XVIII o del siglo XVII puede inducir a hablar de inmovilidad, de aislamiento, etc. Y no fue así. Las dificultades estaban ahí sin duda, pero no fueron un obstáculo para llevar a cabo los traslados necesarios. Pensemos solo como ejemplo en don Jerónimo de Rebolledo. Don Jerónimo de Rebolledo, en 1581, era gobernador del concejo de Laciana. Y don Jerónimo de Rebolledo había participado activamente en la batalla de Lepanto en 1571. Entonces, aquí vemos un ejemplo de movilidad, ¿no? En la batalla de Lepanto y 10 años después, gobernador del concejo de Laciana. La participación de don Jerónimo de Rebolledo y lo peligrosa que fue aquella batalla tan importante para la cristiandad, pues lo revela el hecho de que él, cuando regresa a su casa de León, entrega en su parroquia, la parroquia del Mercado, a la Virgen del Camino, del Mercado, pues entrega una reproducción de la galera en la que sirvió don Jerónimo de Rebolledo, que, no sé si se han dado cuenta, pues hace cosa de 15 días o un mes, pues lo recogía la prensa de León, porque ha sido restaurado ese barquito que desde siempre está, según se entra
estaba, según se entra, y ahora lo han colocado un poco más visible, según se entra en la parroquia del Mercado. Bien, ese es un ejemplo. Pero tenemos a don Arias Vuelta, natural y vecino de Orallo, que en 1639 pues, hacía negocios en Madrid. O tenemos a don José Gómez, que en 1716 es del Consejo de Su Majestad y su ministro en la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, Valencia del Cid. Don Cayetano Vuelta Lorenzana, en 1775, natural y vecino de Orallo, gobernador de Antioquia, en Colombia. Don Agustín Gómez, con su casa abierta en Orallo, natural, vecino, allí tenía a su familia, a su mujer, sus hijos, mientras él estaba de intendente general de las Islas Canarias. Bien, pues entonces estamos hablando de, y quiero dejar constancia, de cómo pues, personajes lacianiegos estaban plenamente inmersos en la historia de su tiempo. La dedicación a otras actividades más allá de las ganaderas y agrícolas obligaba a moverse lejos de Laciana y no para no volver. En algunos casos sí, pero en otros no. Salían, pero volvían, cuando ello era posible. Dicho esto, quiero adentrarme en la primera de las dos historias que transcurrieron en Laciana que aquí voy a exponer. Lo que presento ha sido extraído de los documentos originales del archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Ahí tienen una fotografía de uno de estos documentos y del Archivo Histórico Provincial de León. En este caso, la imagen que ven, corresponde a un protocolo del Archivo Histórico Provincial de León. Bien, la Real Chancillería de Valladolid funcionó durante buena parte de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna como el más alto tribunal de justicia de la Corona de Castilla para los territorios situados al norte del río Tajo. La supresión definitiva de las chancillerías de Valladolid y de Granada se produjo mediante decreto de 1834, por el que se creaban las Reales Audiencias, posteriormente, poco después, llamadas audiencias territoriales. Las competencias de la Real Chancillería de Valladolid, en todos esos siglos a los que me he referido, serán heredadas por la Audiencia Territorial de Valladolid actualmente. Y actualmente esa Audiencia Territorial de Valladolid, como entonces la Real Chancillería, tienen jurisdicción sobre las provincias de Valladolid, Valencia, León, Zamora y Salamanca. La Real Chancillería, cuya imagen están viendo, tenía los siguientes órganos: el presidente, que era la máxima autoridad, el acuerdo, que era el presidente más los oidores eran los jueces, 4 salas de lo civil con 4 oidores cada una para el conocimiento de los asuntos civiles en apelación de las sentencias pronunciadas por diversas justicias del reino. Cuando llegaba el pleito a Valladolid era un pleito que era siempre en apelación. Podría haber alguna causa excepcional, pero vamos, en ese caso sería por orden del Consejo de Castilla. Y 2 salas de lo criminal a cargo de los alcaldes del crimen que conocen de las apelaciones de las causas criminales. Bien, pues ya voy a adentrarme en el primer episodio, que voy a dividir en una especie de capítulos: los hechos, los cómplices, antecedentes, la parte contraria y la sentencia. Comienzo por un episodio que tuvo lugar en el siglo XVII. Don Velasco Pérez de Quiñones Villafañe
era un hidalgo asentado a ambos lados de estos montes lacianiegos, porque en los primeros años del siglo XVII alternaba su existencia entre su casa-palacio de Degaña. Él dice en una de estas ejecutorias textualmente: en la mi casa y palacio, en la mi villa de Degaña, a 30 de septiembre de 1603. Pues vivía en el palacio de Degaña, su casa de la Chamborra, en San Miguel de la Ciana. Él, en ese texto que aparece ahí dice: la verdad es que estando este confesante quieto en su casa, que es en la plaza de la Chamborra, etc. Bien, pues don Velasco era señor de Cerredo y de Gaña y era patrono de San Miguel de la Ciana. A él le correspondían los diezmos de la parroquia de San Miguel de la Ciana. Los diezmos eran la contribución que pagaban los fieles a la Iglesia, consistente en la 10ª parte de sus frutos, grano, crías de ganado, en fin, lo que cada uno cultivara. Esto era así, el por qué pagaban a don Velasco Pérez de Quiñones los diezmos en San Miguel, porque el origen de la parroquia de San Miguel era un origen familiar. Por eso es él quien arrienda la percepción de los diezmos. No los cobraba él personalmente, sino que él sacaba a público conocimiento quién se encargaba de recoger esos diezmos a cambio de una cantidad, y evidentemente había una diferencia entre la cantidad que percibía él y la cantidad que esa persona que aceptaba este negocio, pues lógicamente tenía que haber un margen entre lo que recolectaba este hombre y lo que daba a don Velasco, que en eso consistiría el negocio y la ganancia. Bien, pero el perceptor era don Velasco Pérez de Quiñones. ¿Por qué esto es así? Porque en las explotaciones rurales se levantaron iglesias desde el siglo IX y siglo X, iglesias a veces con título monástico y concretamente San Miguel, para atender las necesidades de sus propietarios y del resto de la población afincada en ellas. Está documentado el pleito que a principios del siglo XII enfrenta al abad de Corias con los herederos del monasterio de San Miguel de la Ciana. Se le cita como monasterio de San Miguel de la Ciana. Este tipo de propiedad eclesiástica se transmitía de generación en generación porque representaba una fuente de ingresos importante. Y así, de la figura del propietario se pasará con el tiempo a la figura del patrono, que se mantuvo hasta entrado el siglo XIX. Estos patronos de las iglesias tenían el derecho de presentación de los párrocos. El patrono presentaba al obispo una terna de nombres candidatos al curato de la parroquia y el obispo elegía a uno. Y cobraban todos los diezmos de ellos. Eso ya pues también tiene que ver con razones históricas de cada uno de los casos de cada una de las parroquias. El diezmo, teóricamente, el diezmo, la 10ª parte de la producción, se distribuía de la siguiente manera. Un tercio de ellos iba para el obispo, otro tercio para los clérigos encargados del culto y el tercio restante para la fábrica de la iglesia, es decir, para tener con qué reparar los desperfectos de la iglesia, incluso pues para atender a las necesidades de del culto, los vasos litúrgicos, en fin, las ropas, etcétera, ¿no? Todo eso que constituye la denominación de fábrica de la iglesia. Los perceptores del diezmo muchas veces no eran los eclesiásticos, sino, como en este caso de San Miguel,
los que tenían el derecho de patronato sobre esas iglesias concretas. Conservamos el documento por el que don Velasco Pérez de Quiñones arrienda los diezmos de San Miguel de la Ciana en el año 1607. Bien, pues nuestro episodio es de 1609. El domingo 22 de marzo de 1609, don Velasco Pérez de Quiñones había enviado a un criado suyo, llamado Carrera, a llamar a los licenciados don Alonso Gómez y don Fernando Gómez para que viniesen a hablar con él a su casa de la Chamborra en San Miguel de la Ciana. Don Alonso Gómez y don Fernando Gómez eran naturales y vecinos de Las Rozas, licenciados ambos por la Universidad de Salamanca. Hoy constan sus matrículas en el archivo de esa universidad. Cuando los licenciados Gómez llegan a la casa de don Velasco, les estaban esperando este y sus cómplices, don Juan Arias de Quirós y don Rodrigo Álvarez. Y como dice el documento, armados con armas ofensivas y defensivas, con sus armas, cotas, lanzas y espadas, y los acuchillaron e hirieron muy gravemente, de tal manera que si no fuera por su buena diligencia que habían tenido para defenderse, y la gente que se había metido de por medio para meterlos en paz, los mataran. Sin embargo, esta versión de los testigos es diferente de la del acusado don Velasco Pérez de Quiñones. Don Velasco dice que los licenciados don Fernando y don Alonso Gómez vinieron a su casa de la Chamborra de pendencias con sus espadas, y un poco más atrás de los dichos licenciados sus tíos don Alonso Vuelta de Lorenzana y don Fernando Vuelta, los cuales, de acuerdo y caso pensado, pusieron mano a sus espadas para matarle, y de tal manera lo acosaron que le fue forzoso defenderse con la espada y capa sin otra arma alguna, hasta que llegó gente para ponerse de por medio. Si los dichos don Alonso y don Fernando Gómez salieron heridos, este confesante no lo sabe, mas de que si a estos hirió, sería en defensa propia defendiendo su persona. Don Velasco añade que después de esto, de ahí a pocos días, se hicieron amigos por intercesión del conde de Luna, don Antonio Pimentel y Vigil de Quiñones, que tomó la iniciativa para recomponer las relaciones entre ambas partes. Aunque este confesante había puesto una querella contra los Gómez y los Vuelta por haberle venido a matar a su casa, no siguió la dicha querella. Sin embargo, el lance fue mucho más grave de lo que don Velasco refiere en su confesión en la prisión de la Real Chancillería de Valladolid. Los Gómez y los Vuelta no estaban dispuestos a que el episodio quedara así, de modo que fueron ellos los que sí pusieron querella contra don Velasco Pérez de Quiñones y sus cómplices por ese suceso y por el libelo infamo que Vueltas y Gómez habían difundido. La cárcel de la Real Chancillería de Valladolid aparece en las primeras ordenanzas que regulan la estructura y el funcionamiento del tribunal dictadas por los Reyes Católicos, para los presos dependientes del propio tribunal a cargo de los alcaldes de la Sala del Crimen. Esta cárcel de la Chancillería fue, por tanto, cárcel durante todo el tiempo de vigencia del tribunal hasta la nueva demarcación y organización judicial de 1834. El sistema penal de los Austrias no concebía la privación de libertad como una pena en sí misma, sino que la prisión cumplía una función preventiva y principalmente procesal. El encarcelamiento se mantenía
mientras se tramitaba la actuación judicial o se llevaba a término el cumplimiento de la pena, en este último caso, lo más pública y ejemplarizante posible. Podía ser uno condenado a galeras, es decir, pues remero forzoso en las galeras reales del Estado. Ser condenado a presidios, es decir, a servir como militar, como soldado, como destacado en esos presidios, en esas fortalezas que el Imperio Español tenía distribuida por el mundo. Podríamos citar Orán, Melilla, etcétera, incluso los presidios americanos. Podía ser condenado a destierro, a castigos físicos o a ejecuciones públicas. Es por esta razón por la que la cárcel de la Real Chancillería estaba desde sus inicios aneja a la sede del tribunal, con la que se comunicaba físicamente, formando parte del conjunto de edificios bajo su control. Eran los propios jueces de cada causa quienes determinaban la prisión y la liberación del reo. Pues bien, la maquinaria de la justicia era lenta a principios del siglo XVII como lo es hoy. En el propio año 1609 hubo prisión preventiva para alguno de los acusados. Y el 29 de abril de 1610, el procurador de los Gómez y los Vuelta presentó una querella criminal en el Consejo de Castilla, en la Villa y Corte de Madrid. Hay constancia de la existencia de un edificio destinado a cárcel para el Tribunal de la Chancillería, al menos desde los años 80 del siglo XV. En tiempos de Felipe II fue ampliada. En el siglo XVII, en varias ocasiones, se reiteraron las protestas sobre el estado inapropiado de la cárcel, las penosas circunstancias que padecían los presos y la necesidad de reforma o construcción de una cárcel nueva. Sin embargo, no se volvió a retomar la cuestión del edificio de la cárcel hasta la segunda mitad del siglo XVII. Por lo tanto, estamos en 1609, 1610. Los presos de que estamos hablando vivían en una cárcel en muy malas condiciones. Bien, pues a raíz de esa querella se trasladan al concejo de Laciana un juez con alguacil y escribano, dieta y salario, estos a costa de los que resultaren culpados. Fue dada provisión real para que el corregidor de la ciudad de Oviedo recibiese información de testigos, la cual fue remitida a los alcaldes del crimen de la Real Chancillería de Valladolid, ante los cuales los Gómez y los Vuelta se ratificaron. Pidieron que una persona de la Real Chancillería fuese a prender, a apresar a los demás culpables, excepto a don Velasco Pérez de Quiñones, que ya estaba preso en Valladolid por otros delitos. La vida diaria de la cárcel estaba administrada por el alcaide de la cárcel y su personal subalterno, que se encargaba de la custodia de los presos y daba cuenta de sus actuaciones a los alcaldes del crimen. La corona no tenía la obligación de mantener a los presos, por lo que estos debían mantenerse y debían alimentarse y cubrir otras necesidades con sus propios bienes o con la caridad de la gente, ya que muchas veces la prisión, la reclusión, conducía a la pobreza. Y pongo aquí, para acordarme, de citar el caso del duque de Híjar, en León, en este siglo XVII. El duque de Híjar
fue acusado a mediados del siglo XVII, en 1648, fue acusado de sedición, de alta traición, porque cuando se produce la sublevación de Cataluña, en protesta por las medidas de Felipe IV y del conde duque de Olivares para imponer esa unión de armas con la que todos los territorios que pertenecían a la monarquía hispánica pagaran de acuerdo con su extensión y habitantes. Cuando se produce esa sublevación, pues el duque de Híjar conspiró para proclamarse rey de Aragón. El duque de Híjar fue conducido a la cárcel de León, a lo que hoy es en la ciudad de León el Archivo Histórico Provincial, y sabemos, el duque de Híjar murió allí, es decir, fue apresado y nunca fue liberado, murió estando en la cárcel de León, pero está muy bien documentado y el duque de Híjar se mantenía en la cárcel de León con sus propios bienes. Él mismo costeó la reforma de la cárcel de León con su propio dinero, y cuando muere en la cárcel y su hijo tiene que hacerse cargo de las pertenencias de su padre, pues se recogen las vajillas de plata, etcétera, que él tenía allí pues para su servicio. Con esto quiero decir, en un ejemplo cercano y de la misma época, unos años posterior, pero como los presos pues tenían que mantenerse por sí mismos, y el que no podía o se arruinaba, pues entonces sí la caridad de la gente. Los alcaldes del crimen se hacían cargo de los pobres de solemnidad, pero claro, no podía uno declarar así alegremente que era pobre de solemnidad. El pobre de solemnidad tenía que serlo formalmente tras una información judicial. Uno de los cometidos principales de los alcaldes del crimen era la visita a los presos 2 veces a la semana. La prisión preventiva podía afectar a cualquiera. Y aquí vemos a todo un señor de Villas, de Cerredo y de Gaña, pues preso en la cárcel de Valladolid. La cárcel de la Chancillería de Valladolid era también prisión de tránsito y concentración donde se formaban las cadenas de galeotes con destino a los puertos de embarque en galeras. Existen grandes vacíos en el conocimiento de cómo funcionaba la cárcel de la Chancillería, a pesar de los miles y miles y miles de documentos que conserva la Real Chancillería. Sin embargo, cómo funcionaba exactamente la cárcel no se conoce muy bien. Para su estudio se recurre a la documentación del gobierno, de la Sala del Crimen y del Acuerdo, así como también a los propios pleitos de lo civil y lo criminal, que reflejan las circunstancias de los presos. Aunque no hay duda de que existieron, la mayoría de los libros registro de visitas, entrada y salida de presos y otros registros administrativos que podían mostrar aspectos particulares de la vida carcelaria, a día de hoy parecen haberse perdido o no han sido localizados. Bien, pues volvamos a nuestro episodio. Estaba en la cárcel de la Chancillería, trayendo preso en agosto de 1610 a don Juan Arias de Quirós. Pero don Rodrigo Álvarez, que era alcalde de la Santa Hermandad cuando ocurrieron los hechos y había pasado ya un tiempo en prisión preventiva, estaba en paradero desconocido y no pudo ser apresado, por lo que fue emplazado por la justicia y juzgado en rebeldía. La Santa Hermandad era una antigua institución que servía para mantener la seguridad en el medio rural. Era una patrulla armada, una cuadrilla, costeada por el concejo,
que vigilaba para evitar altercados y delitos en caminos y despoblados, y estaban autorizados a prender a delincuentes. Se componía de un número de hombres vecinos de esos lugares que hacían ese servicio por un año, siendo al siguiente reemplazados por otros. Al frente de esa patrulla estaba el alcalde de la Santa Hermandad. Los cuadrilleros llevaban su media vara o varilla, que era insignia de su representación de la autoridad real, además de su espada. La Santa Hermandad, si recordamos, aparece en los capítulos 16 y 45 de Don Quijote de la Mancha. Bien, pues pasamos a hablar de los cómplices. Don Juan Arias de Quirós, que así firma de su puño y letra, declara ser hijodalgo notorio, vecino de Robles de la Ciana. Tiene 45 años y vive de su hacienda. Y es primo carnal del otro acusado, don Rodrigo Álvarez. Don Rodrigo Álvarez es vecino de Rioscuro. Está casado con doña Inés de Cuellas y, como he dicho antes, es primo carnal de don Juan Arias de Quirós. Bien, ¿cómo podemos explicarnos este lance tan peligroso sucedido en 1609 en la Ciana? ¿Qué había sucedido con anterioridad para que ello desembocara en este lance que resultó tan grave? El proceso judicial dice: con ánimo de abolir de las injurias y afrentas, con ánimo de abolir de las injurias y afrentas, y más adelante dice, por enemiga que con ellos habían tenido. ¿Qué enemiga? ¿A qué afrentas? ¿A qué injurias anteriores a estos sucesos se refieren? El hidalgo don Velasco Pérez de Quiñones Villafañe, señor de las villas de Cerredo y de Gaña, por los muchos actos que han quedado documentados de él, era temerario, arrogante y falsario. Emprendía pleitos para reclamaciones de derechos y propiedades que no eran suyos, creyendo que por su posición le serían reconocidos. Esa afición a pleitear le llevó cada vez a peores derroteros. Cuando ocupaba el cargo de juez de residencia del concejo de Ibias y Tormaleo, provocó tanto malestar en el distrito que fue acusado, y la Chancillería de Valladolid revocó todo lo actuado por él mientras estuvo en el cargo. Don Velasco Pérez de Quiñones tenía 34 años. Había heredado a su tío, que se llamaba exactamente igual que él. Velasco Pérez de Quiñones, podríamos decir senior, y Velasco Pérez de Quiñones Junior, que es del que estamos hablando. Repartía su tiempo fundamentalmente entre su palacio de Degaña, ya lo hemos dicho, en Asturias, su casona de la Chamborra, en el centro del lugar de San Miguel, y la ciudad de León, domicilio este que alega el 19 de julio de 1610, mientras seguía preso en Valladolid. Como había sido nombrado curador de la persona y bienes, como se decía entonces, es lo que hoy llamamos tutor. Pues como había sido nombrado curador de don Diego García de Argüelles y Quiñones, al quedar huérfano este por fallecimiento de sus padres, doña Petronila y don Esteban de Argüelles, decidió reclamar para su pupilo lo que según don Velasco había heredado de sus abuelos, don Juan de Argüelles y doña Aldonza de Omaña. El cargo de regidor de la ciudad de Oviedo, el regidor en el antiguo régimen equivale al actual concejal del ayuntamiento, lo que pasa que eran cargos que
a partir del siglo XVI se compraban y por tanto pasaban al patrimonio familiar y se heredaban. Pues según él, su pupilo tenía derecho al cargo de regidor de la ciudad de Oviedo, al patronato de la iglesia parroquial de Santa Marina de Orallo y unas cuantas fincas del lugar de Orallo de la Ciana. El pleito comenzó en 1603 y finalizó 3 años más tarde, fallando el tribunal de manera inapelable en grado de revista. La sentencia en grado de revista se producía tras la primera sentencia y las apelaciones que hubieran presentado las partes, pues el tribunal falló que todo sobre lo que se fundamentaba la reclamación de los bienes y derechos por parte de don Velasco carecía de consistencia alguna. Las escrituras que presentaba no tenían las firmas de los otorgantes y de los testigos. Esas propiedades que reclamaba don Velasco mediante pleito pertenecían a personas destacadas de los respectivos lugares. En lo que nos atañe, el patronato de la iglesia parroquial de Santa Marina de Orallo en 1603 el patrono era don Alonso Vuelta de Lorenzana, del que don Velasco Pérez de Quiñones aseguraba ser pariente porque doña Mencía de Quiñones, tía de don Velasco, había contraído matrimonio con don Arias Vuelta de Lorenzana, hermano primogénito de don Alonso, y con el que, como hemos visto, no había dudado en cruzarse la espada. A pesar de esta relación familiar, don Velasco no dejaba de pleitear y, a juzgar por la documentación conservada, no encajaba bien la derrota. Y como buscaba hacer daño a sus rivales, promovió los hechos que desembocaron en este lance de capa y espada antes referido. La parte contraria. Don Alonso Vuelta de Lorenzana era en esta fecha el mayorazgo de la Casa Vuelta de las Rozas, pues su padre, don Pedro Vuelta Lorenzana, había fallecido en el año 1600 y su hermano mayor, don Arias, casado con doña Mencía de Quiñones, había fallecido muy joven. Don Fernando Vuelta Lorenzana, que también estaba en esta refriega, hermano del anterior, sabemos de él que mandó construir la ermita de San Mamés de las Rozas y de la que fue su mayordomo. Mayordomo es el que administra los bienes de la ermita y cuida su fábrica. Don Alonso Gómez y Vuelta Lorenzana, que también estaba en esta refriega, licenciado por la Universidad de Salamanca, está documentado en varias escrituras de la época. Y don Fernando Gómez y Vuelta Lorenzana, que también estaba en esta refriega, licenciado por la Universidad de Salamanca. Con posterioridad a estos hechos se hizo párroco de la iglesia parroquial de San Vicente de Torre de Babia, donde se puede ver hoy su lápida sepulcral a los pies de la nave principal con su escudo de armas. El pleito se alargó hasta junio de 1614, más de 5 años después de los sucesos, y don Velasco Pérez de Quiñones seguía preso. Las reales ejecutorias son documentos expedidos por la Real Chancillería de Valladolid. Las ejecutorias, como su nombre indica, decretan la ejecución de las sentencias definitivas pronunciadas durante los procesos efectuados en la Real Chancillería. Contienen un resumen del pleito, desde la primera demanda
hasta la sentencia de revista y desde luego son una fuente histórica. Para conocer la economía y la sociedad de los territorios de la Corona de Castilla situados al norte del río Tajo, durante el periodo que va del final de la Edad Media a los inicios de la Edad Contemporánea, y en la documentación aparece la totalidad de los estamentos sociales, la totalidad de las instituciones civiles, de las instituciones religiosas, de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Y especialmente relevante porque aquellos sectores de la sociedad que no suelen dejar testimonio escrito de su existencia sí que aparecen en las ejecutorias. Pues llegamos a la sentencia. Don Velasco Pérez de Quiñones Villafañe fue condenado a 4 años de destierro del concejo de Laciana y sus términos y jurisdicción, desterrado de Valladolid en 5 leguas a la redonda también durante 4 años, a una multa de 20.000 maravedíes y a las costas del juicio que para él representaron 8.500 maravedíes. El maravedí era una moneda de cuenta. Existió en alguna época también como moneda fraccionaria. Estuvo vigente como tal moneda de cuenta hasta 1854. De cuenta, es decir, se contaba en maravedíes, pero se pagaba en reales. Ahí tenemos un real de 1607, se ve muy bien, Philippus tertius Dei gratia. Y en el reverso, 1607, luego justamente esta época de la que estamos hablando, Hispaniarum Rex. El real, este es un real de plata. El real de plata en esta época de la que estamos hablando era una moneda de 3,35 gramos de plata. Y para que tengamos un poco de idea de cuánto representan 28.500 maravedíes que tuvo que pagar don Velasco, pues por ejemplo pongo aquí una cita. Don Juan Valcarce, que era escribano del concejo de Laciana en 1600 y vivía en su casa de Sosas, cuando tuvo que acudir a levantar un protocolo, escribir un protocolo, certificar un protocolo en Orayo, pues él dice: llevé con camino hasta aquí de un día de derechos 4 reales. O sea, un notario, un escribano de la época, del año 1600, pues un escribano cobraba al día, por todo ese día de trabajo, incluido el desplazamiento, 4 reales. Bueno, pues don Velasco Pérez de Quiñones, como 34 maravedíes equivalen a un real, pues tuvo que pagar 838 reales. Luego nos podemos hacer una idea de ese poder adquisitivo que podían representar 838 reales. Un jornalero pues no pasaba de 200 reales al año, por ejemplo. Don Juan Arias de Quirós fue condenado a 6 años de destierro del concejo de Laciana y sus términos y jurisdicción, desterrado de Valladolid en 5 leguas a la redonda también durante 6 años, una multa de 40.000 maravedíes, más las costas del juicio que para él representaron 16.646 maravedíes. Por tanto, tuvo que pagar 1.665 reales, además de ese destierro que acabamos de citar.
Y don Rodrigo Álvarez fue condenado en vergüenza pública. Recordemos que cuando fue a buscarle el alguacil no le encontró, estaba en paradero desconocido y por tanto la justicia se aplicó en ausencia. Fue condenado a vergüenza pública, a 10 años de servicio en las galeras y, como dice la sentencia, de galeote forzoso de remo sin sueldo. Pues imaginemos a un noble, a un hidalgo como don Rodrigo Álvarez, que era nada más y nada menos que alcalde de la Santa Hermandad cuando se producen los hechos, pues condenado a galeras, a una multa de 100.000 maravedíes y a las costas del juicio, que para él representaron 36.000 maravedíes. Por tanto, tuvo que pagar 4.000 reales, además de esa condena, porque suponiendo que no se le encontrara, que lo ignoro, hay que tener en cuenta que las sentencias pecuniarias estas, vamos, enseguida se aplicaban porque o se pagaban o todos los bienes que tuviera salían a subasta pública, el pregonero iba pregonando por los distintos pueblos qué bienes eran los que se subastaban y por tanto eso se pagaba. Pues vemos en este primer episodio cómo una historia verdadera de la Ciana resultó un episodio de película. Y termino diciendo cuántas películas se podrían rodar acudiendo a los archivos. El segundo episodio también lo organizo en 5 capítulos: los hechos, los antecedentes, consecuentes, el final y el epílogo. En este caso, este segundo y último episodio de esta exposición tuvo lugar en el siglo XVIII. En realidad es casi siglo y medio después que el anterior. El anterior es del siglo XVII, pero es de principios del XVII. Este es de la segunda mitad del siglo XVIII. Doña Mariana Morán y Abarca Valdés era asturiana de nacimiento, hija de don Antonio Morán y doña Beatriz Abarca Valdés, vecinos de Proacina, del concejo de Proaza del Principado de Asturias. Y se había casado con don José Rosón, el más importante hidalgo leonés de Cabualles de Arriba. El padrón de la Ciana de 1761 le inscribe, y leo textualmente, hijo legítimo de don Gutiérrez Rosón ya difunto y de doña Antonia Vuelta, todos hijos de algo notorios y con armas puestas. Con armas puestas quiere decir que tenía escudo en su casa, escudo visible puesto en su casa. Doña Josefa Morán y Abarca Valdés era hermana de doña Mariana y había contraído matrimonio con don Pedro Vuelta Lorenzana de Quiñones, uno de los más destacados nobles de todo el concejo de la Ciana. En ese mismo importante padrón de la Ciana de 1761 y en el lugar de las Rozas, don Pedro Vuelta Lorenzana aparece inscrito con toda su familia y dice textualmente: todos hijos de algo notorios, de casa y solar conocido y armas pintar. Armas pintar porque efectivamente también tenían puesto escudo visible en su casa. De los documentos se desprende que doña Mariana, no tenemos su retrato, pongo yo ahí uno de la época, pintado por Goya,
De los documentos se desprende que doña Mariana debía de ser una mujer joven y hermosa, bien pagada de su condición noble, aunque no adornada de la virtud de la prudencia, sino más bien dotada de impulso repentino y muy fuerte, dispuesta a llevarlo adelante hasta sus últimas consecuencias y haciendo valer su posición de hidalga incluso con alarde de ello. El parecido temperamento de ambas hermanas no encajó bien en el Valle de la Ciana. Mucha importancia debían de darse y mucha animadversión suscitaban. La prueba está en que don Pedro Vuelta Lorenzana, esposo de doña Josefa Morán y Abarca Valdés, interpone querella penal en 1977 para quienes habían llamado zapatero, que no dudaba en enfrentarse a los demás y que imponía constantemente su condición de señora, todo lo cual suscitaba animosidad contra ella, al punto de llegar a insultarla con una palabra que la desposeyera de su condición señorial, circunstancia intolerable para su cuñado, uno de los principales hidalgos de la Ciana, de casa solar y armas pintar. Pero la prueba más contundente de esta forma de ser de doña Mariana Morán y Abarca Valdés es la denuncia criminal ante el corregidor del concejo de la Ciana que hace en 1778 contra su marido don José Rosón por malos tratos. Concretamente dice, queja en una de las ocasiones, en uno de los textos, queja de los procedimientos del dicho don José su marido. El corregidor de la Ciana traslada el memorial de agravios aportado por doña Mariana a la Chancillería de Valladolid. Hoy día se da a entender que la mujer nunca tuvo derechos y este es un ejemplo de algunos de los derechos que sí tenía la mujer. Otro que observamos continuamente en los documentos históricos, la mujer tenía derecho a disponer de sus propios bienes, aquellos que había recibido como dote al contraer matrimonio. A continuación vamos a ver el curso legal que se dio a la denuncia de doña Mariana Morán y las consecuencias que tuvo. Y dense cuenta que estamos hablando no solo del siglo XVIII, sino de un medio rural, de este medio de la Ciana. Pues bien, de resultas de dicha denuncia y las consiguientes averiguaciones llevadas a cabo por el receptor nombrado por la Real Chancillería de Valladolid, don José Rosón es llevado a la cárcel de Valladolid en 1779. Insisto que parece que hoy oímos a veces cosas como que la mujer hubiera estado indefensa hasta que llegó el siglo XXI. Pues fijémonos en este caso y en otros que hay conocidos de esta época. Veamos los antecedentes. Antes de tan dramáticos acontecimientos, el enfrentamiento entre los esposos a raíz de la escandalosa denuncia llegó a tal punto que el marido la echó de casa. Pero esto, que es lo que alega doña Mariana, es bien distinto de lo que refiere su marido. Don José dice de su esposa que, textualmente, por desensiones ordinarias y comunes que se originan, es decir, la mujer dice que lo echó, él dice que ella se marchó. Doña Mariana se fue a vivir a casa de su hermano, don Antonio Morán y Abarca Valdés,
regidor perpetuo de la ciudad de Oviedo. Aprovechando la estancia en la capital del Principado, puso demanda de divorcio ante el obispo de Oviedo, autoridad eclesiástica, como sabemos, a quien correspondía la jurisdicción sobre el arcedianato de Bavia y, por tanto, sobre el arciprestazgo de Laciana. Me detengo otra vez en el relato de los hechos para hacer notar la presencia de la palabra divorcio en el siglo XVIII. La tienen ahí, está rodeada con un círculo y, bueno, está escrita con B. Las reglas ortográficas no se impondrán hasta el siglo XIX. Entonces, ahí tenemos la palabra divorcio. Era el obispo, como autoridad eclesiástica, quien podría disolver los vínculos matrimoniales y parece que a eso estaba dispuesta doña Mariana. Veamos las consecuencias. Cuando estas noticias llegan a oídos de su esposo, don José Rosón hace llamar al escribano y otorga una escritura pública en la que declara que, atendiendo a que es repugnante a las circunstancias y nacimiento del otorgante, el que, teniendo bienes de fortuna con que dar el alimento correspondiente a su calidad a su conjunta, es decir, a su esposa, pueda decirse que viva a ajenas expensas y sin que esto pueda ser causa ni aun remota de que él convenga en todo ni en parte de que alguna de las razones argumentadas por su esposa den lugar al divorcio, está dispuesto a admitir a su conjunta persona en su casa y compañía siempre que ella quiera y darle el más que decente tratamiento que siempre como es público la ha dado, dice don José Rosón. Además, por su honor y el de su mujer, promete darle, mientras decida vivir en otra casa, 100 ducados anuales, 50 el día de Navidad y 50 el día de San Juan Bautista, el día de San Juan, más el día de Navidad una vaca para cecina y un cerdo en canal, con la condición de que no viva en casa alguna de Caboalles de arriba ni de Caboalles de abajo. Me detengo brevemente para señalar que el ducado pues también era una moneda de cuenta. Equivalía a 11 reales. Lo que circulaba eran los reales de plata, como el que tenemos ahí en la parte inferior de la fotografía, que es una moneda de 2 reales de plata, o el escudo de oro, que está en la parte superior. Esa es una moneda de 8 escudos. En los dos casos se trata de moneda del reinado de Carlos III, que es en el que estamos en este episodio. Se ve bien la escritura de la acuñación de la moneda. Carolus tertius Dei gratia Hispaniarum et Indiarum Rex, 1788. Y en el real, pues vemos lo mismo, en este caso es una moneda de 1760. Habíamos visto que en el siglo XVII, 34 maravedíes equivalen a un real. La equivalencia podemos decir que la seguimos manteniendo. Un estudio minucioso de los precios llevaría a hacer algunas precisiones dependiendo de fechas, y 11 reales equivalen a un ducado, es decir, que un ducado eran 11 reales. Por tanto, los 100 ducados que don José Rosón está dispuesto a dar a su esposa son 1.100 reales. Bueno, pongo yo aquí como pues una fanega de trigo costaba 40 reales. Él le da 550 reales 2 veces, es decir, que
1.100 reales al año. Evidentemente, el esposo quería minimizar el escándalo, que sería mayor si, además de no vivir en la casa de su esposo, viviera tan cerca de él. Recuerdo que él vivía en su casa de Caballes de Arriba, viviera tan cerca de él como otra casa del pueblo o del pueblo más próximo a este. Porque, como he señalado más arriba, lo primero que hizo doña Mariana fue trasladarse a Oviedo, a casa de su hermano. Pero la justicia seguía su curso y don José Rosón es llevado a la cárcel de Valladolid en 1779. Entonces, su esposa, doña Mariana, otorga poder a un procurador de Valladolid para pedir a la Chancillería que le asigne bienes de su marido con que sostenerse, incluso que le adjudique la administración de la casa mientras su marido está preso, ya que aduce que los criados la están malbaratando y vendiendo sus frutos clandestinamente. Bien, pues llegamos ya al final feliz. Las cosas habían llegado demasiado lejos y el enfrentamiento solo hacía que perjudicar a ambos esposos, de manera que el arreglo llegó y en 1783, que es lo que nos consta, ya estaban bien avenidos. Doña Mariana había dejado claro a su marido cuál era el trato que merecía y debía de obtener de él, y volvieron a vivir juntos como buen matrimonio cristiano. Así vemos a don José Rosón cómo otorgaba poder a su esposa doña Mariana ante el escribano de Laciana el 16 de mayo de 1783 para que viajara a casa de sus padres ya difuntos e interviniera en la partición de la herencia. Y anoto estos últimos datos como epílogo para conocer un poco mejor a doña Mariana Morán y a Barca Valdés. No tuvo hijos y no sabía leer ni escribir, pero su fuerte carácter le llevó a un duro enfrentamiento con su esposo, que sí era instruido y que vivió durante unos años una amarga experiencia de casado. Pero hay que tener en cuenta esta época de la que estamos hablando, era consciente de su obligación como marido cristiano. Y destaco aquí esa expresión que ya hemos escuchado 2 veces antes, esa expresión hoy perdida para referirse a la esposa como conjunta persona, es decir, esa indisoluble unidad de los casados que juntos constituyen una sola persona. Por eso se llamaba mi conjunta o mi conjunta persona. En ese sentido, pues ni el marido ni la mujer están completos el uno sin el otro, y así aparece en los documentos. Doña Mariana Morán y Abarca Valdés sobrevivió a su marido y, estando ya viuda, los documentos nos siguen mostrando su carácter y su determinación, que no disminuía por ser analfabeta. Otro rasgo que importa destacar hoy, en que se generaliza respecto de nuestra historia, que el no saber leer ni escribir hacía sumisa a la población. Doña Mariana Morán y Abarca Valdés, ya viuda, y aquí tenemos otro ejemplo de su temperamento, doña Mariana Morán y Abarca Valdés, ya viuda, otorgó a una sobrina parte de los bienes que a ella le quedaron de su difunto, a los que habría que añadir el resto de ellos cuando ella falleciera. Pues no le gustó cómo la trató la sobrina beneficiada, así que 3 años más tarde volvió a llamar al escribano y revocó su decisión, retirando a la sobrina sus bienes. Muchas gracias. Eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano.
espero que les haya resultado amena los episodios en sí. Pues, Luis, yo con lo que más alucino es la capacidad muchas veces de la gente de ir a Valladolid. Es decir, que no es ir a León o a Ponferrada, es ir a Valladolid en aquellos tiempos. ¿Cuánto se tardaba? Perdona un momento, Félix, te oigo muy bajo. A ver si se debe. A ver. Dime, a ver si te oigo mejor. Eh, que con lo que alucino mucho es con la gente que era capaz de ir a Valladolid con pleitos, que es que a Valladolid no es Ponferrada ni León, que se tardaba, ¿cuánto se tardaba en aquellos tiempos en llegar a Valladolid? Pues fíjate, ahora mismo no querría yo cometer una incorrección, pero sí que efectivamente, imagínate, imaginemos pues cuánto se tardaba de Villablino, de Caboalles, de San Miguel a Valladolid, y esto lo hacían. Entonces, por eso yo en mi introducción hacía hincapié en que no puedes imaginar que en lugares de montaña pues nadie se movía de allí y tal. Es verdad que pasaría, o por lo menos no podemos decir que muchos no se movieran y se movieran bastante. Puse el ejemplo de Jerónimo de Rebolledo como de participar en la batalla de Lepanto a ser gobernador de la Ciana, pero es que los demás igual. Y para un proceso como este, pues una denuncia como la que hace doña Mariana, pues acaba con su marido en la cárcel de Valladolid. Entonces había que llegar allí, había que llegar allí. Y bueno, yo he expuesto estos dos casos, claro, para hacerlo de una manera lo más, digamos, accesible y sencilla posible, pero claro, por ejemplo, cuando la primera vez don Rodrigo Álvarez estuvo preso, suponemos que en 1609, aunque la querella se formaliza en 1610, que es cuando van a cuando va el alguacil a detener a Arias de Quirós, a don Juan Arias de Quirós, y es cuando ya no lo encuentran a él. Pero él estuvo, tiempo antes, estuvo preso allí, pues posiblemente para un interrogatorio, posiblemente en la primera instancia, cuando se produce la primicia, porque es un episodio que tuvo juicio recorrido. Y lo que quiero decir es que ellos, él y su primo, se dirigieron a Valladolid porque tenían influencias con ciertas personas en Valladolid y trataron de mover algo a ver si esto se paraba. Entonces quiero decir que no es que fueran y no volvieran, sino que es que tuvieron que ir varias veces. Entonces sí que esa relación y a pesar del tiempo que se empleaba, pues era posible y se realizaba. Bueno, pues entonces, si no hay nadie que quiera hacer otra pregunta o que me lo escriban por el chat. Pues a ver, a ver si veo la pregunta. Las mujeres pobres, en principio, yo digo que sí, pero claro, yo no me gusta hablar sin documentos. Entonces, claro, yo pongo este caso y esta mujer pues tenía, digamos, posibles por su marido y por su familia, porque ella pudo recurrir a su hermano, como hemos visto que se refugia en Oviedo. Entonces, claro, evidentemente esta mujer, aunque era analfabeta, pues ella no escatimó para llamar
para llamar a los escribanos o para hacer la denuncia primero en el corregidor, primero ante el corregidor de Laciana y después en Valladolid. Pero este recurso era para todos, o sea, no es que hubiera un impedimento, es decir, que la mujer pobre se lo decía al corregidor y el corregidor podía tramitar como tramitó esto. Que alguien se prevaliera de que por ser una mujer, digamos, sin tanto, o una mujer pobre, pero yo creo que no, vamos, conozco algún caso más de esta época y en fin, que estos casos se tramitaban, llegaban a juicio y había sentencias favorables a las mujeres, ¿eh? Eso me consta, porque aparte de este episodio conozco otros. Aquí, hablando de los de Horayo, también la gente que traía las vacas estuvo 50 años en pleitos contra los nobles que eran los de las ovejas, por los derechos de los pastos y tal. Eso es 50 años también que se tiraron en la Cancillería. Sí. No sé si hay alguna pregunta más escrita o no. Si no, si hay alguien que escribe que no diga verbalmente, porque el chat tengo que moverlo, pero yo creo que... Nos habla aquí... Sí, Estefanía dice, me acaba de sorprender que hubiera más casos de denuncias hacia los maridos documentadas de esa... Oh, sí que las hay, sí, y muy interesante, muy interesante también de esta zona y muy interesante y fallada a favor de la mujer y muy bien. Bien, pues sí, desde luego que es sorprendente y por eso he querido yo llamar la atención así con esta charla en la Universidad Popular de Laciana, porque divorcio también lo asociamos al siglo XX, siglo XXI, pero claro, encontrarnos con la palabra divorcio en el siglo XVIII, pues como que nos choca, como que no existiera, como no, pues sí, es verdad que con otras características en cuanto que la autoridad competente, la autoridad religiosa, pero sí que la palabra estaba y con ese mismo sentido de dar fin a una relación matrimonial. Bueno, José Luis, si tienes algo más así que decir para despedirte. Bueno, pues nada, agradecer la atención de todos los que nos han escuchado y bueno, eso, que me gustaría que quedara la idea de lo mucho histórico que tiene Laciana, de los muchos personajes importantes, de cómo está presente en la historia de España de los distintos siglos, de las distintas épocas y que por tanto tenemos que dar valor a todo eso, que es el patrimonio de Laciana. Pues muchas gracias de nuevo y un saludo cordial a todos los presentes. Muchas gracias y nos vemos en...